Bueno, es otro día aquí y ya comenzamos a seguir dándole un poco de caña aquí al Polaris. Vamos a ponerlo la relojería para medir todo. Vamos a conectar la tapa del embrague para poder conectar el pedal hacia la bomba. Bueno, esta es la tapa original, que como ahora tenemos una pieza que nos desplaza el piñón hacia afuera, esta tapa obviamente nos estorba, porque antes el piñón quedaba aquí adentro. Entonces ahora lo que voy a hacer es quitarle una parte por aquí para poder poner la tapa y que rodee esa pieza. Y así tendríamos la pieza nueva para poder poner allí, atornillar y que nos quede este soporte del embrague, que es lo que queríamos. Bueno, aquí seguimos, estamos ahora adaptando, ya tenemos adaptado el primer tubo del anticongelante, que bueno, por obra y gracia del Espíritu Santo nos ha alineado todo demasiado perfecto. Y ahí está, montado. Y bueno, nada, ahora estamos aquí, vamos a conectar lo que sería el radiador de aceite. Cortamos los tubos porque bueno, es demasiado, tenemos demasiada tubería allí, necesitamos menos. Y vamos a tratar de, si podemos adaptar aquí el sensor de temperatura de aceite, que aquí ya tenemos los relojes todos conectados. Sería voltaje, temperatura de agua, temperatura de aceite, presión de aceite y... ¿cuál era el otro? Presión de aceite, temperatura de aceite, temperatura del agua, voltaje y RPM. Y RPM. Y bueno, nada, aquí tenemos afuera el escape, la obra de arte esta. Y bueno, nada, seguimos aquí. Empezamos con el desguace de los cables. A ver si se nos ilumina un poco la vida aquí. Bueno, aquí tenemos ya lo que sería el radiador de aceite con las tuberías modificadas para caer en el buggy. Y quedaría así. Y bueno, quedaría ya así ahí en el sitio. Tenemos radiador de aceite, tenemos las tuberías del anticongelante listas. Aquí esta y aquí la otra. Tenemos ya lo que sería la parte de la conexión de gasolina puesta en el sitio, falta fijar. Tenemos la tapa del embrague ya cortada y colocada, la bomba del embrague ya puesta. Y bueno, vamos cortando tapas, avanzando, bujías puntadas, carburadores. Relojería. Bueno, ahora ya tenemos aquí lo que sería la pieza de la moto para mover las marchas y esta palanca de freno de mano que hidráulico, que le quitamos la bomba y vamos aquí a soldar un tornillo para soldar el cable de marchas de algún coche y luego soldarlo de esta manera para poder controlarlo de la siguiente manera, desde aquí, para adelante y para atrás. Tiene que ser de un coche porque tiene que ser sólido, no puede ser un cable normal, sino tiene que ser un cable que empuje y que jale. Entonces, nada, ahí vamos. Bueno, vamos a alargar un poco esta pieza porque originalmente era de este tamaño y de esta manera es mucho más difícil meter las marchas. Antes era más fácil porque bueno, las metías con el pie y hacías más fuerza, pero ahora como las vamos a meter con la mano, queremos que sea un poco más suave, por así decirlo, meter las marchas, o que requieran menos fuerza, y entonces lo que vamos a hacer es alargar esta palanca y de esa manera la fuerza necesaria para mover este eje que va aquí va a ser menor. Bueno, ya tendríamos esta pieza lista. Ahora requiere menos fuerza para mover la palanca. Bueno, ya tenemos aquí la palanca, las marchas en su sitio. Ya podemos apreciar cómo es mucho más fácil meter las marchas, incluso ya desde aquí. Y bueno, también podemos ver otro plano de lo que sería la pieza con la que estamos adaptando el piñón de la moto al cambio del buggy. Y bueno, la pieza también que alarga el piñón del buggy, de la moto, perdón, hasta allá. Y básicamente esto, soportado por aquel lado con los rodamientos para que no haga este movimiento así. Ahora vamos a... Como el buggy antes era automático, solo tenía dos pedales, entonces nada, vamos a adaptar el pedal este de la moto aquí, el pedal del freno trasero, ya con su depósito de líquido y su bomba de líquido, y de aquí vamos a sacar una manguerita
que la vamos a traer hasta aquí. ¿De dónde está? Aquí. Aquí. Que es donde entraba la manguerita de la bomba del embrague manual. Pero como lo queremos en el pie, pues vamos a usar el del freno. Ahora también nos vamos a fijar de por aquí para hacer la palanca de las marchas. Vamos con eso. Bueno, aquí ya tenemos más o menos cómo vamos a adaptar la palanca. Aquí es donde, bueno, más o menos no, ya está montada. Aquí es donde va la palanca de serie de Polaris, que es esta que está allí, y la otra la sujetamos de allá arriba. Ahora nos va a quedar aquí así para poder hacer las marchas así, pap, 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 pap. Y la otra nos queda aquí para seleccionar para adelante, para atrás, cortas o largas. Acá pasamos el cable por ahí así, hasta allá, tic tic, y activamos por allí. Ahora vamos con la del pedal del embrague. Y ya tendríamos los controles casi listos. Bueno, aquí tenemos el pedal del freno de la moto. Un cacho de tubo, un cacho de chapa, soldado, los tornillos aquí fijados. Y ahora esto lo vamos a fijar a la jaula del coche. Vuelvo y repito, aquí estamos haciendo todo de la manera más económica y tratando de ahorrar en donde sea posible. Todo lo que podamos reutilizar de la moto, todo lo que podamos fabricar aquí de la manera más barata, es lo que vamos a hacer para poner el buggy a andar. Y luego que el buggy esté andando y nos empiece a dar problemas, cualquier detalle que quede, vamos a ir mejorando pues todas las cosas. Pero queremos primero que nada tener el buggy andando, que es lo más importante. Una vez que esté andando, los detalles se le van eliminando poco a poco, se va mejorando todo, etcétera, etcétera. Esto es un proyecto a largo plazo, pero bueno, a corto plazo encenderlo y que ande. Ya una vez encendido y andando, lo demás se hace bastante más llevable. Bueno, más avances aquí. Ya tenemos lo que sería la palanca de las marchas fijada, lo que sería el pedal del embrague listo, con el pedal de freno de la moto. Sería esto que está aquí. Falta acabar de terminar de soldar y tal, pero bueno, se nos acaba el tiempo hoy y ya pudimos adelantar todo esto, que es bastante. Ya tenemos lo que sería el puesto del piloto y los mandos para el mismo listos. La relojería conectada al positivo y negativo. Faltan las señales, que luego vamos a conectar los sensores, terminar de conectar cableado y a ver si le damos el primer encendido. Si quieres estar más informado, más enterado de todo este proyecto, pues suscríbete, dale a la campanita, dale like, comenta qué te parece y nos vemos en un próximo vídeo.